Vamos a hablar sobre esto, sobre enfermedad cardiovascular y diabetes. ¿Cuál va a ser nuestro contenido de la charla? Vamos a hablar de la epidemiología, diabetes y cardiopatía, insuficiencia cardíaca y diabetes, miocardiopatía diabética, mecanismos implicados en la cardiopatía diabética, el miocardio diabético, enfoques del tratamiento y nuevas opciones y conclusiones. Es importante el tema porque estamos viendo, así como nos está comentando la doctora ahora, esta magnífica charla que nos acaba de dar de cuidados paliativos, estamos involucrados en estas enfermedades crónicas no transmisibles y todo lo que pueda significar como lo que tenemos y lo que estamos haciendo en cada uno de nuestros países, con obviamente las guías a nivel internacional. En los países desarrollados, una de cada 5 personas sufrirá de insuficiencia cardíaca durante toda la vida. Una de cada 5 personas. Irán viendo los datos que les voy presentando. Se ha estimado que entre el 2 y el 17% de los pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca mueren dentro de la primera hospitalización. Del 17 al 45% dentro del primer año después de hospitalización. Y la mayoría de los que sobreviven a esta primera etapa de gravedad morirán dentro de los 5 años posteriores a la hospitalización. Las cifras son supremamente complicadas y difíciles. Debido a que la insuficiencia cardíaca es multifactorial, las estrategias de prevención no pueden ser universales. No pueden ser universales y no siempre son efectivas para retrasar la progresión de la enfermedad. En nuestro país, en el Ecuador, la insuficiencia cardíaca es la tercera causa de muerte cardiovascular después de la cardiopatía isquémica y de la hipertensión arterial. Y ustedes ven esta diapositiva. Ustedes ven en rojo la mortalidad por insuficiencia cardíaca, pero fíjense en la mortalidad por causas de cáncer. Está por encima de todas esas mortalidades el de insuficiencia cardíaca y por lo tanto la importancia de lo que estamos señalando. También genera gran carga de morbilidad por hospitalizaciones, que es una de las causas de los elevados costos para el sistema de salud y para las familias de los pacientes. En países pobres como los nuestros, en los ingresos de las familias, imagínense la carga que significa para esta gente este tema. A nivel mundial se ha calculado que los costos anuales derivados de insuficiencia cardíaca pasan de muchos millones de dólares y son temas importantes. En el 2013 se registraron 4.882 hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en Ecuador y entre estas causas el 7.01% de los casos murió durante la hospitalización. La insuficiencia cardíaca representa el 0.41% del total de hospitalizaciones por todas las causas en Ecuador y la insuficiencia cardíaca representa 10.06% de todas las causas cardiovasculares de hospitalización en pacientes mayores de 65 años. Entonces, hablamos de un círculo vicioso de la diabetes, la insuficiencia cardíaca y la disfunción renal. Este es un glomérulo, siempre lo traigo a colación por el tema de ver cómo es la estructura espectacular, sana, y obviamente lo que después podemos encontrar en las biopsias de estos pacientes. Este círculo vicioso, entonces, rápidamente, vemos la diabetes mellitus tipo 2, vemos la enfermedad renal y vemos la falla cardíaca. Vemos que la diabetes mellitus, entonces, va a provocar un problema serio a nivel que es causa de enfermedad de insuficiencia cardíaca. Y también vemos que la diabetes mellitus es obviamente una causa importante para enfermedad renal. Las dos, tanto insuficiencia cardíaca como problemas diabéticos, están involucrados. Y la insuficiencia cardíaca puede ser y presentarse como problema independiente y ser además fuente de problemas diabéticos y obviamente también renales. ¿A qué lleva en definitiva estas 3 patologías en sí? Especialmente el tema obviamente renal y el problema de insuficiencia cardíaca a retención de sodio. Y por último, ¿qué significa la retención de sodio? Significa la retención de agua
¿Y qué significa en sintomatología ya? Significa congestión pulmonar, disnea y edema, que son los clásicos, digamos, signos y síntomas de esta enfermedad. Entonces, la enfermedad cardiovascular es una carga mundial significativa. Del total de muertes a nivel mundial en el 2012, fíjense ustedes, 56 millones, 31% fueron por problemas de enfermedad cardiovascular. De esos, 7.4 millones a causa de enfermedad coronaria y 6.7 millones a causa de accidente cerebrovascular. Vean ustedes estas cifras. La diabetes mellitus es cada vez más común y la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en la población. Fíjense que la diabetes mellitus casi duplica el riesgo de muerte, 1.85 por todas las causas. Y fíjense ustedes por causa de riesgo y de mortalidad cardiovascular, 1.76. Es decir, que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en la población con diabetes mellitus. Vean ustedes el mapa importante, aproximadamente 425 millones de adultos entre 20 y 79 años viven con diabetes. Para el 2045, ya sabemos las cifras, aumentarán a 629 millones. El 79% de adultos con diabetes vivían en países de ingresos bajos y medios. Y este es el problema dramático que estamos viviendo. Y estas enfermedades nos golpean precisamente a nuestros países. En América Latina se encuentran aproximadamente 26 millones y se estima que para el 2045 seremos 42 millones con esta enfermedad. Fíjense ustedes, en Norteamérica simplemente es para darnos cuenta de la gravedad del tema. En la parte roja o que tienen ustedes al lado izquierdo, ven ustedes lo que significa insuficiencia cardíaca y en el lado derecho diabetes, y vean cómo el mapa se junta, son similares las cifras y por lo tanto vemos las mismas patologías ahí provocando enfermedad y muerte. Fíjense en esta diapositiva de prevalencia de diabetes en ensayos con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Todos, es que no hay uno que diga que no hay relación de diabetes con este tipo de problema de insuficiencia cardíaca. Y vean ustedes las causas cardiovasculares y datos de enfermedad cardiovascular y diabetes. Fíjense en ustedes que al menos 68% de las personas mayores de 65 años con diabetes mueren de algún tipo de enfermedad cardíaca y el 16% mueren por accidente cerebrovascular. Vean que ustedes, los adultos con diabetes tienen de 2 a 4 veces más probabilidad de morir de una enfermedad cardíaca que los adultos sin diabetes. Y fíjense en qué dice la Asociación Americana de Cardiología y la Asociación Americana considera que la diabetes es uno de los 7 principales factores de riesgo controlables para enfermedad cardiovascular. Los números en diabetes de 1 de cada 11 adultos entre 20 y 79 años tienen diabetes. 15% de los diabéticos tienen insuficiencia cardíaca, 2.5 aumento de riesgo de insuficiencia cardíaca crónica en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y el 50% de los pacientes con diabetes tienen enfermedad renal crónica en proporción a insuficiencia cardíaca, 3 veces más en pacientes con enfermedad renal crónica. Es decir, los números están realmente complejos. Muchos pacientes con diabetes mellitus no alcanzan las metas cardiovasculares. ¿Y cuáles son las metas cardiovasculares? Una hemoglobina glucosilada menor a 7, una presión arterial de 130, 80 o 70 y un LDL menor de 100. Fíjense en ustedes las cifras. Con estatinas ha mejorado algo, pero vean ustedes entre los años, desde el 94 hasta el 2010, no hemos logrado realmente nada y llegar a las metas que deberíamos llegar. ¿Qué dicen también los estudios respecto al tema de insuficiencia cardíaca y diabetes tipo 2? Este estudio retrospectivo de corte con 8.231 pacientes con diabetes tipo 2 y 8.845 sin diabetes de un seguimiento a 6 años, ¿qué es lo que demostró? Demostró
que la incidencia de insuficiencia cardíaca durante el periodo de seguimiento fue 2.5 veces mayor en pacientes diabéticos, que el promedio de pacientes diabéticos que desarrollaron insuficiencia cardíaca fueron 5.5 años menores que los participantes diabéticos y que los principales factores de riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca en pacientes con diabetes 2 fueron la edad, con un aumento del 40% de riesgo por cada año, aumento del índice de masa corporal con un aumento de 12% en el riesgo por cada 2.5 unidades y el nivel de hemoglobina glucosilada que aumenta el riesgo 32% por cada aumento de punto porcentual. Es decir, también súper complejo. ¿Qué pasa con todo este tema de riesgo de enfermedad de insuficiencia cardíaca en pacientes diabéticos y problemas de disfunción sistólica y ventricular izquierda asintomáticas? Veamos qué es lo que dice respecto a esto, perdón. Dice que los pacientes con diabetes tenían de 1.5 a 2 veces más probabilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca o ser hospitalizados por insuficiencia cardíaca. Que la aparición de insuficiencia cardíaca en pacientes con diabetes condujo a un aumento similar de riesgo de muerte posterior, como lo hizo el desarrollo de insuficiencia cardíaca en personas sin diabetes. Que la tasa de muerte después del desarrollo de insuficiencia cardíaca fue mayor en pacientes con diabetes que en los que no tenían la diabetes. ¿Y qué es lo que en realidad entonces de qué estamos hablando? De insuficiencia cardíaca y diabetes. Boyer observaron en un estudio con 61 sujetos con diabetes tipo 2, normotensos y asintomáticos, que el 75% presentaba disfunción diastólica y eran pacientes sin antecedentes de enfermedad coronaria. Y Fang, en el 2005, evaluaron mediante ecocardiografía de reposo y express a 101 sujetos diabéticos. El 21.7% presentaba hipertrofia ventricular, de los cuales la gran mayoría en ausencia de signos de isquemia. Por otro lado, presentaban disfunción diastólica el 29% de los pacientes y sistólica el 24% de los pacientes. ¿De qué estamos hablando entonces? Varios estudios han evidenciado un aumento del riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca en pacientes diabéticos independientes de hipertensión y de enfermedad coronaria. Entonces, fíjese en los factores de riesgo: edad, hipertensión, coronariopatía, tabaquismo, obesidad. Y la diabetes se convierte en un riesgo obviamente independiente para insuficiencia cardíaca. Un incremento del 1% de hemoglobina glucosilada está relacionado con un aumento de 8% en el riesgo de insuficiencia cardíaca, de forma independiente a la edad, índice de masa corporal, tensión arterial y la presencia de enfermedad renal crónica. Esto sugiere que el riesgo de insuficiencia cardíaca está determinado por factores exclusivos de diabetes mellitus tipo 2, como la hiperglucemia y la resistencia a la insulina. ¿De qué estamos hablando entonces? Parece ser que la diabetes es capaz de generar una cardiopatía específica independiente de la presencia de enfermedad coronaria. ¿De qué estamos hablando? De la miocardiopatía diabética. Entonces, seguimos con el tema de los estudios. La miocardiopatía diabética, sugerida por primera vez en el 72 por Rubler, en base a hallazgos post-mortem de 4 adultos diabéticos con insuficiencia cardíaca sin enfermedad cardíaca aterosclerótica valvular congénita, hipertensiva ni alcohólica. Y la miocardiopatía se ha definido como la disfunción ventricular en diabetes independientemente de la causa reconocida, como hipertensión o enfermedad coronaria. Y entonces hablamos, de hecho, las manifestaciones principales de la enfermedad cardiovascular: macrovasculares, enfermedad coronaria, arterial periférica, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, pero también tenemos microvascular, como por ejemplo la retinopatía, el problema renal, la nefropatía o la neuropatía también diabética. Vemos que la adiposidad visceral se relaciona con inflamación, resistencia a la insulina, dislipidemia y aterosclerosis. Quiero hacer hincapié: resistencia a la insulina, porque es parte de este problema importante. La dislipidemia, aterosclerosis como un proceso de tipo inflamatorio. Las interacciones son complejas, interrelaciones, y no necesariamente estas interrelaciones son causales. Obesidad
disminución de la adiponectina, que ustedes saben que es un factor esencial en el tema de todo lo que significa el metabolismo del lípido, etcétera. Aumento de citoquinas inflamatorias, las adipocitoquinas, la diabetes mellitus, la resistencia a la insulina, y ustedes tienen la lista ahí: dislipidemia, disfunción endotelial, hipertensión, edad, aumento del estrés oxidativo y aumento de aterosclerosis. ¿Qué significa eso? Inflamación. Complicaciones micro y macrovasculares. Ustedes ven en el tiempo, la línea del tiempo, la condición normal, los factores de riesgo, los factores orgánicos subclínicos y los eventos clínicos. Desde el remodelado con hipertrofia cardíaca, infarto miocardio, insuficiencia cardíaca. La remodelación de la placa con enfermedad arterial, accidente cerebrovascular, aneurisma aórtico. Y la microalbuminuria, un marcador tan importante y fácil de hacer, con insuficiencia renal leve, pero ya una proteinuria asintomática con insuficiencia renal en etapa terminal. ¿De qué hablamos? Fisiopatología de las complicaciones crónicas de diabetes, miocardiopatía y ateroesclerosis. Y nuevamente los mecanismos fisiopatológicos rápidamente: hiperglucemia, yo les dije, no se olviden del tema, resistencia a insulina, hiperglucemia, resistencia a insulina, aumento de los productos de glicosilación avanzada, lipotoxicidad, activación del sistema renina-angiotensina, disfunción endotelial coronaria, disregulación de los exosomas, estas partículas que están dentro de las células que van formándose en estos procesos, conducen a disfunción mitocondrial y estrés oxidativo. Estrés del retículo endoplasmático y desregulación del manejo de calcio. Inflamación, hipertrofia, fibrosis, rigidez cardíaca, disfunción diastólica, falla cardíaca. Estamos viendo la fisiopatología absolutamente clara ahora sobre estos mecanismos que nos habíamos preguntado todo el tiempo qué está pasando. Mecanismos fisiopatológicos de miocardiopatía diabética, la hiperglucemia, hiperinsulinemia, insulinoresistencia y todos los trastornos que ya comentamos anteriormente. Aquí solamente un tema de decir los mecanismos moleculares en el desarrollo de la cardiopatía diabética. Fíjense que están involucrados. El receptor a la insulina está involucrados. Los GLUT, los que atrapan el azúcar para meterle dentro de la célula, como ustedes saben, el óxido nítrico, está el tema del manejo de calcio, está el tema de la disfunción mitocondrial, está también el asunto nuclear y todo lo que significa a nivel de la célula, todos estos mecanismos fundamentales para llevarnos a lo que estamos comentando. Estrés oxidativo, el aumento de la glucosa, la producción de los productos nitrogenados, la activación a través de NAD y NAD reducido de todos los procesos de tipo inflamatorios, autooxidación, flujo incrementado, los ACE, los RASH, etcétera, que forman parte de todo lo que estamos comentando. Y la placa ateromatosa, que por último ustedes saben que es la que concluye con la muerte del paciente. La hiperglucemia, la resistencia a la insulina, la inflamación endotelial y la dislipidemia diabética aceleran la aterosclerosis en la diabetes mellitus. Vean ustedes cómo la diabetes está asociada a una reducción significativa de la expectativa de vida en hombres, muertes no cardiovasculares y muertes vasculares. Fíjense cómo realmente aumenta o disminuye la expectativa de vida, aumenta la mortalidad, y en mujeres exactamente igual. En promedio, una persona de 50 años con diabetes sin antecedentes de enfermedad vascular muere promedio 6 años antes de su homólogo sin diabetes. Una expectativa de vida mucho menor. Vean ustedes que la expectativa de vida se reduce por las morbilidades múltiples de diabetes, los accidentes cerebrovasculares y el infarto de miocardio. Está absolutamente claro. Si tengo diabetes, accidente cerebrovascular, vean ustedes cómo los G-radio aumentan terriblemente en estos pacientes. Vean cómo la diabetes también confiere un riesgo cardiovascular significativo. La combinación de diabetes y antecedentes de infarto de miocardio incrementa el riesgo. En rojo, tanto en hombres como en mujeres. En rojo, fíjense, el diabetes más infarto de miocardio, y en verde, sin diabetes ni infarto de miocardio. Y fíjense en las curvas de aumento absolutamente claras de los riesgos de mortalidad. La insuficiencia renal, vamos al riñón, se encuentra asociada con un aumento de mortalidad por todas las causas. Si yo tengo diabetes de insuficiencia renal crónica, fíjense en la mortalidad, es impresionantemente alta.
Solo diabetes, vean cómo baja terriblemente en la parte derecha, o no diabetes, ni tampoco problema renal en la parte izquierda. Pero si yo tengo las dos, vean cómo la curva se eleva, pero impresionante. Enfoque entonces en el tratamiento y nuevas oportunidades de este tema, pues de hecho tiene que ser multidisciplinario e individualizado para nuestro paciente. Modificación de estilo de vida, control glucémico, manejo de la hipertensión y control de la dislipidemia. Evitar el centrarnos solamente en la reducción de la diabetes. ¿Y cuáles son? Rápidamente, las guías que nos dicen. La metformina, sabemos claramente, se considera segura en pacientes con insuficiencia cardíaca. Considerar agentes de seguridad cardiovascular, ya sabemos, los inhibidores de SGLT2, todos los estudios mostraron una reducción de hospitalizaciones con insuficiencia cardíaca. Los análogos de GLP-1, liraglutida, semaglutida, en algunos estudios no se ha encontrado beneficio directo para insuficiencia cardíaca. Evitar, obviamente, el uso de las tiazolidinedionas y se podría utilizar los inhibidores de DPP-4, excepto la saxaglitina, que no mostró nada, y además insulina basal, sulfonilurea, si no llegamos a los objetivos de hemoglobina glucosilada. Solamente rápidamente por el tema de que los últimos estudios nos están dando, de hecho, una gran carga de información respecto a inhibidores de SGLT2. Disminuyen el estrés renal por hipoxia, disminuyen el tema de la actividad simpática y obviamente la vasoconstricción aferente, disminuyen la activación del sistema nervioso central y por lo tanto también activación y vasoconstricción aferente y de hecho impiden con la retención de sodio y agua, disminuyen el volumen, etcétera, el tema de poder llegar a estos problemas. En el New England Journal of Medicine se publicó este estudio. ¿Y qué es lo que dijo este estudio? ¿Cuál fue la conclusión? La dapaglifosina redujo el riesgo combinado de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular entre los pacientes con insuficiencia cardíaca y una fracción de eyección ligeramente reducida o preservada. ¿Qué dijo este otro estudio de diabetes e insuficiencia cardíaca? Son los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, el tipo de tipo 2, el futuro tratamiento para estos pacientes. Los estudios de seguridad cardiovascular, el ENFARED, el CANVAS, el DECLARE, el TIM58, el CREDENCE han demostrado que la enfaglifosina, canaglifosina y dapaglifosina disminuyen el riesgo de eventos cardiovasculares mayores, muerte por causas cardiovasculares y reducen el porcentaje de hospitalización por insuficiencia cardíaca. También concluyen que según la evidencia actual, estos inhibidores de SGLT2 es la mejor opción terapéutica para pacientes con diabetes e insuficiencia cardíaca concomitante y aquellos con enfermedad renal crónica con una tasa de filtración menor de 30 a 60 ml minuto por metro cuadrado de superficie corporal. Recomendándose también su uso en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca sin diabetes. También, si está mejorando con los diabéticos, se ha visto que también mejora en los sin diabéticos. Para terminar, las conclusiones. La diabetes aumenta la mortalidad por enfermedad coronaria, así como por insuficiencia cardíaca. La diabetes es un factor de riesgo modificable para el desarrollo de insuficiencia cardíaca. La diabetes puede producir insuficiencia cardíaca en ausencia de enfermedad coronaria e hipertensión. Existen varios mecanismos metabólicos que alteran el miocardio, contribuyendo a la progresión de la enfermedad cardíaca. Existen antidiabéticos que han demostrado seguridad cardiovascular y pueden aportar de manera positiva a esta patología. Y es importante controlar de manera integral a nuestro paciente y evitar ese tratamiento glucocentrista del que ya hemos conversado. La diabetes tipo 2 es el principal factor de riesgo independiente de enfermedad cardiovascular. La disfunción endotelial y la progresión de aterosclerosis se acelera en pacientes con diabetes tipo 2. La aterosclerosis y la miocardiopatía diabética son claves en la fisiopatología de la enfermedad cardiovascular en diabetes. Y los pacientes con diabetes tienen un riesgo cardiovascular considerablemente mayor. Ahí tienen ustedes todo el tema de la bibliografía. Y solamente quiero mostrarles esto que está pasando en mi país, aparte del tema político, obviamente. Pero ustedes desde Quito pueden observar eso.
la erupción del volcán Cotopaxi todos los días nos levantamos y probablemente vayamos a ver cosas peores. Muchísimas gracias.